Me hirieron gravemente durante una operación especial. Los médicos dijeron que no podré volver a caminar. Le escribí a mi amada sobre esto, no esperaba esa respuesta de ella. Me llamo Manuel. Tengo 65 años, pero hay mañanas en que, al mirarme al espejo, me devuelven la mirada los ojos de aquel joven con el pelo corto, la piel curtida por el polvo y la costumbre de callar. No soy nostálgico. Pero algunas memorias no son pasado, sino músculo. Ingresé al ejército a los 20. Después vinieron las unidades especiales, entrenamiento sin fin, silencios que aprendes a leer, misiones donde no hay lugar para el error. Me adapté. Fui eficiente. Sabía cuándo hablar y cuándo solo mirar. Y durante mucho tiempo pensé que eso era suficiente. Pero entonces, durante un permiso breve en Sevilla, conocí a Carmen. No hubo nada cinematográfico. Una noche cualquiera, tapa sobre una tabla de madera, una copa de Jerez, un bar pequeño en la calle Sierpes. Ella era camarera. Yo iba de civil. Pero aún así, supo quién era. ¿Militar? Preguntó, sin rodeos, al traer la cuenta. Especiales, le dije. Y sonrió, como si no le asustara. Hablamos poco. Con la cautela de quienes ya han aprendido a no ilusionarse fácil. Pero cuando me fui, ella dejó una servilleta sobre la mesa. Su número escrito con tinta azul. No la tiré. No sé por qué. Pero no lo hice. Después llegaron las cartas. Manuscritas, con manchas de café, con trozos de su mundo que llegaban hasta el mío. Me hablaba de sus turnos, de la gente del barrio, de cómo olía Sevilla después de la lluvia. Yo le respondía desde zonas de tránsito, desde algún rincón de Macedonia o del norte de África. No con detalles. Nunca le conté lo que no debía. Pero sí la verdad esencial, que estaba cansado, y que, por alguna razón, pensar en ella me hacía menos duro el silencio. Cuando podía, volvía. Un día, 2. Nos veíamos en el mismo bar. Paseábamos junto al río. Ella, en bata blanca, hablando con voz baja a sus pacientes. Y por la noche, mi Carmen, la que no se asustaba de mis cicatrices. Nunca le pedí que me esperara. Ella nunca prometió hacerlo. Pero en algún lugar de Sevilla había alguien que guardaba mis cartas en una caja de zapatos. Y eso bastaba. Hasta que llegó 1994. Y con Bosnia, el frío. El barro. El peso que uno ya no puede dejar en la mochila al volver. Y, sin saberlo, todo empezó a cambiar. Bosnia no era como las otras misiones. Allí, incluso el aire dolía. Patrullábamos caminos donde el silencio no era calma, sino advertencia. Las casas medio derrumbadas tenían cortinas colgando, como si alguien aún esperara algo. O a alguien. Fue una mañana helada cerca de Tuzla. Íbamos en convoy, yo en el segundo vehículo. El ruido del motor era casi un consuelo, al menos, si sonaba, estábamos vivos. No hablábamos. Nadie lo hacía. La explosión fue breve, seca, sin aviso. Un fogonazo. Y luego, nada. No lo vi llegar. Solo sentí que mi cuerpo volaba hacia adentro, contra la pared metálica del blindado. Un golpe seco en la espalda. Algo caliente deslizándose por la pierna. Y un pitido en el oído, como si un televisor viejo se hubiera encendido dentro de mi cabeza. Desperté entre tubos y sábanas blancas. El olor a desinfectante, el sonido amortiguado de pasos. Una enfermera con acento vasco me dijo que estaba en una base médica intermedia. Luego me llevarían a Rota. Tenía fracturas en la cadera y en la columna lumbar. El médico no adornó nada. No sabemos si volverás a caminar. No pregunté. Solo asentí. Las semanas siguientes fueron un lento descenso, fisioterapia, noches sin sueño, pasillos interminables. Todos hablábamos en voz baja, como si lo que dolía no fuera el cuerpo, sino lo que aún no sabíamos decir. Y lo peor no era el dolor. Era escuchar a los otros. Mi novia me dejó cuando supo lo del brazo. La mía no respondió ni una llamada.
Mi mujer dijo que no podía cuidar a alguien como yo. Me dolía escucharlos. Porque no quería ser uno más. Pero pensaba en Carmen. En sus cartas. En su forma de mirarme. En como una vez dijo, sin decirlo, que el amor no necesitaba promesas si había verdad. Y aún así, pedí papel. Le escribí desde la cama del hospital. Le conté todo. Sin adornos. Sin dramatismo. Le dije lo que los médicos habían dicho. Le confesé que no sabía qué venía después. Y terminé con una frase breve. Si esto es demasiado, lo entenderé. No firmé con súplicas. Solo con mi nombre. Entregué la carta al capellán. Me dijeron que tardaría unos días. Y esperé. 1, 2, 5, 8. Y no llegaba nada. Esperar es soportable cuando sabes que alguien viene. Pero cuando no lo sabes, el tiempo se vuelve cuchilla. Y cada minuto de silencio te corta un poco más. Pasaron 2 semanas desde que envié la carta. Cada mañana preguntaba si había correo. Algunas veces llegaban sobres para otros. Algunas, nada. El capellán me repetía que las rutas postales eran lentas. Pero su voz empezaba a parecerme más consuelo que certeza. Yo quería creer. De verdad. Me decía que tal vez el cartero se retrasó. Que quizá ella necesitaba tiempo. Que estaba escribiendo la respuesta perfecta. Pero en el fondo algo se iba rompiendo. No quería parecerme al cabo que lloró cuando su novia lo bloqueó sin decir palabra. Ni al teniente al que le devolvieron el anillo por correo, envuelto en una hoja blanca. No quería pensar que Carmen, no. Pero el silencio empezaba a doler más que las fracturas. Las noches eran las peores. Me despertaba sin motivo. El techo blanco, inmóvil. El zumbido de las máquinas. Y el pensamiento que insistía, no viene. No va a venir. Un oficial me trajo formularios para iniciar el retiro. Otro me habló de pensiones, de adaptaciones, de un futuro digno. Yo asentía. Pero no escuchaba. Porque mi futuro, si no incluía a Carmen, no tenía forma. Una tarde, en el comedor, Arturo, un compañero que había perdido la movilidad total de las piernas, se acercó. ¿Esperas carta? Preguntó sin rodeos. Asentí. Él bajó la vista, como quien ya sabe la respuesta antes de oírla. Yo también la esperé. 4 semanas. Luego dejé de mirar el buzón. No hizo falta decir más. En su tono había una compasión sin lástima. Esa noche rodé la silla hasta la ventana. La pista de aterrizaje vacía brillaba a lo lejos, bajo la luz tenue de la base. Y me dije a mí mismo. Si no responde, no la culparé. Si se fue, está bien. Pero, cómo duele no saber. Una semana después, la enfermera me dio la noticia. Mañana será trasladado a San Fernando. Vuelo militar. Transporte asistido. Prepárese. Asentí. No sentí nada. Ni alivio, ni miedo. Solo el hueco exacto donde, alguna vez, estuvo la esperanza. No esperaba nada. De verdad. Cuando aterrizamos en San Fernando, me preparé para el silencio. Para bajar del avión como quien vuelve a una ciudad que ya no le pertenece. Me bajaron último. La rampa era metálica, fría. 2 soldados me ayudaron sin decir una palabra. Yo miraba el suelo, como si evitándolo pudiera evitar la realidad. Y entonces la vi. Primero no estaba. O no la vi. Pero después, entre la gente detrás de la valla, ahí estaba ella. Carmen. Vestido azul claro, el cabello suelto, los ojos buscándome como si ya supiera que yo saldría así, en silla, roto, callado. Y entonces corrió. Corrió, sin pensarlo, sin mirar atrás. Su bolso cayó, tropezó con el bordillo, pero no se detuvo. Corrió como quien no corre hacia alguien, sino hacia la parte de sí misma que había perdido. Y cuando llegó, cayó sobre mí. No con fuerza. Con necesidad.
Recibí tu carta, Manuel, susurró. Te respondí. La misma noche. Pero, mi madre encontró la carta. No la envió. Dijo que no podía verme atada a un inválido. Que eso no era vida para mí. Se aferró a mí. Yo no podía ni respirar. Hace unos días la descubrí. La carta seguía en su cajón. Le dije que me iba. Que si tú aún me querías, yo iría contigo. Aunque no caminaras nunca. Aunque no pudieras abrazarme. Me miró con los ojos rojos, pero sin miedo. Estoy aquí. No porque te compadezca. No por deber. Estoy aquí porque eres tú. Entero o roto. De pie o sentado. Y yo, no dije nada. Solo lloré. No lágrimas de guerra. De alivio. Porque el silencio, por fin, había terminado. Después de aquel día en la pista, la vida no se volvió fácil. Pero sí se volvió nuestra. Nos mudamos a una casa con entrada baja, sin escalones. Carmen preparó la habitación de la planta baja, puso una lámpara suave, me dejó espacio. No hacía discursos. Solo estaba. Los primeros días no quería que me viera hacer los ejercicios. Me sentía pequeño, torpe. Pero una tarde dijo, desde la puerta entreabierta. ¿Sabes qué me da miedo? Que no me dejes verte. Desde entonces, no volví a cerrar esa puerta. Me temblaban las manos. Me fallaban las piernas. Pero ella estaba ahí, con un vaso de agua, con su silencio que no pesaba. Cuando logré llegar solo hasta la cocina, Carmen no aplaudió. Solo puso una taza frente a mí y dijo. Aunque no caminaras nunca, yo seguiría aquí. Pasó un año. Dejé el bastón. Nos casamos en una ceremonia pequeña. Amigos, el capellán que entregó mi carta, un par de rostros del hospital. Carmen llevaba un vestido sencillo. Yo, el traje que había guardado por si acaso. En la foto, estamos juntos. Yo, un poco inclinado. Ella, erguida como siempre. Ahora vivimos en un pueblo cerca de Sevilla. Tenemos un limonero en el patio. Nuestros 3 hijos vienen los domingos, no por compromiso, sino porque quieren. Luis es ingeniero. Mateo, fisioterapeuta. Clara estudia piano. Cuando toca, Carmen deja de cortar verduras y se queda escuchando. En una caja de madera guardo la servilleta del bar. Y mi carta desde el hospital. A veces, Clara me pregunta cuál fue mi día más difícil. Le digo, el día en que esperé sin saber si ella respondería. ¿Y el más feliz? Cuando corrió hacia mí sin dudar. Porque el amor, de verdad, no necesita promesas ni flores. Solo necesita que alguien se quede. Y Carmen se quedó. Y yo, cada día, camino, aunque despacio, con ella. Siempre.